Bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo calcular la longitud de arco. ¿A qué se refiere con longitud de arco? Cuando me da una función y un segmento o un intervalo, me está preguntando por la longitud de la curva que se forma. Por ejemplo, aquí la función f desde A hasta B, si me pregunta por la longitud de arco, entonces me está preguntando por la longitud de esta línea que va desde A hasta B. Eso es lo que necesito calcular. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos para el área, dividir todo en regiones más pequeñas. Entonces, en este caso, yo lo voy a poner nada más en 3 partes para que no se vea todo amontonado. Entonces, vamos a calcular la longitud dividiendo todo eso en segmentos más chiquitos. Vamos a decir que este de aquí es mi segmento Y, o sea, un segmento representativo. Si ese es el segmento Y, ¿se acuerdan cuál es la coordenada de este punto de la derecha y la de este punto de la izquierda? ¿Se acuerdan cómo le llamábamos? No, maestra. ¿No? Si, por ejemplo, en lugar de ser el segmento Y, vamos a suponer que aquí tuviera el 1, el 2 y el 3, ¿cuál sería la coordenada de este y este? Sería ¿Son los de X0? X0, X1, 1. X2 y Y X3. entonces, si este es el segmento Y, entonces, ¿cómo se llama el punto de la derecha y el de la izquierda? Si este es el segmento Y, esta coordenada es ¿Y más uno? y X, esta sería X y menos 1. Dependiendo de la bibliografía que consulten, pueden ser XY y XY más 1 o XY y XY menos 1. Yo siempre lo he manejado como XY y XY menos 1 el que aparece a la izquierda. Pues para no cambiar la nomenclatura, lo voy a dejar así. Este es XY y este es XY menos 1. Entonces, si ya tengo la coordenada de este punto, pues puedo conocer la altura de este punto de acá. Y entonces, ese sería la función evaluada en x y menos 1. Lo mismo para el otro, si ya conozco este punto, entonces la altura de este punto de acá la obtendría simplemente con evaluar la función en x y. Entonces ya tengo estos 4 puntos. Lo que voy a hacer es calcular la longitud de arco, pero nada más de este segmento de aquí. Nada más esta de aquí. Y para eso me voy a apoyar en el teorema de Pitágoras. Voy a formar un triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí estaría la base del rectángulo. Y esa distancia ya la conozco. ¿Por qué? Pues porque nada más es la diferencia entre estos dos puntos. O sea, el delta X. Y en ese triángulo rectángulo también conozco la dimensión del otro cateto. Esta de aquí. Porque es nada más la diferencia entre el punto X y menos 1, o el f de X y menos 1 y el f de X y. O sea, el Y2 menos el Y1. Y esto sería el delta Y para el segmento Y. Si yo conozco esos dos catetos, pues como aquí es un triángulo rectángulo, entonces la hipotenusa sería simplemente la suma del cuadrado de los catetos. Esa va a ser la longitud de mi segmento Y. Vamos a poner aquí. Por el teorema de Pitágoras, la longitud del segmento Y sería la raíz de la suma del cuadrado de los catetos. Sería el cuadrado de delta X
más el cuadrado de delta y. Eso es para un segmento. Vamos a necesitar determinar cuánto vale delta X y cuánto vale delta Y para poder calcular esta fórmula. ¿Alguien se acuerda del teorema del valor medio? No. ¿No? Ahorita nos acordamos. El teorema del valor medio lo usamos cuando tenemos una función que es continua y que es derivable. Si no es continua ni derivable, entonces ya no aplica el teorema del valor medio. ¿Qué me dice el teorema del valor medio? Que cuando yo tengo una función continua, entre dos puntos cualesquiera, llamémosle A y B, existe un punto, ese punto le vamos a llamar C. Vamos a decir que este es el punto C. Es un punto que pertenece a ese segmento. ¿Y qué características tiene ese segmento que lo hacen especial? Pues resulta que la pendiente de la tangente en C es igual a la pendiente entre los puntos A y B, o sea, la pendiente que se forma entre este punto y este. La pendiente entre esos dos puntos es la misma que la pendiente de la recta tangente en el punto C. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. ¿Cómo se representa eso? Pues la pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada en el punto C, es igual a la pendiente que se forma entre estos dos puntos, o sea, el Y2 menos el Y1 entre X2 menos X1. Entonces me dice que siempre que hay una función continua, se cumple el teorema del valor medio. Si trasladamos eso al segmento Y que tenemos aquí, entonces vamos a suponer que aplicamos el teorema del valor medio a mi segmento Y. Entonces en mi segmento Y, este sería X y menos 1 y este de la derecha sería XY. Cualquier punto que esté dentro de ese segmento, si ustedes recuerdan, le llamábamos punto muestra. Entonces este C sería considerado también un punto muestra de ese segmento. Entonces, aplicado el teorema del valor medio al segmento Y, me dice que la derivada en el punto muestra es igual al Y2 menos Y1, que en este caso sería delta Y, entre X2 menos X1, o sea, delta X. Y entonces aplicado el teorema del valor medio a lo que ya tenemos acá, tenemos delta X y delta Y. Entonces, de esta expresión vamos a despejar el delta Y. Y por el teorema del valor medio, entonces, delta Y del segmento Y sería igual, delta X estaba dividiendo, entonces nos va a quedar multiplicando al producto de f de X por delta X. Entonces, este delta Y que acabamos de despejar es lo que vamos a sustituir en esta ecuación que ya teníamos. Entonces, la longitud del segmento Y sería igual a la raíz de delta X al cuadrado
más el delta y al cuadrado, pero delta y lo vamos a sustituir y entonces ahora vamos a poner la derivada en el punto muestra por delta x. Delta y que hemos sustituido elevado al cuadrado. Y bueno, como esto es un producto y está elevado al cuadrado, por las propiedades de los exponentes podríamos expresarlo como el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo. Para que de esa forma tengamos delta x al cuadrado aquí y delta x al cuadrado acá para poder factorizarlo. Entonces ahora dentro de la raíz lo que nos va a quedar es delta x al cuadrado y eso multiplica a, para que nos dé el primer término, pues lo multiplicamos por 1. Y para que nos dé el segundo término, lo multiplicamos por la derivada al cuadrado. Seguimos aplicando propiedades de los exponentes o en este caso de la raíz. Como aquí tengo un producto, puedo calcular la raíz del primero por la raíz del segundo término. Entonces aquí me va a quedar la raíz del primer término, que es delta x al cuadrado, por la raíz del segundo término, que es 1 más la derivada en el punto muestra al cuadrado. Y pues bueno, eso se simplifica. Si calculo la raíz de un número al cuadrado, pues me devuelve el mismo número. Entonces, la longitud de mi segmento Y es igual a el producto de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado multiplicada por el delta x y lo que hemos obtenido es la longitud de este segmento de aquí. Pero en realidad a mí la que me interesa es la longitud de toda la región desde A hasta B. Entonces lo que voy a hacer es aproximarla. Aproximarla sumando todos los segmentos. Desde el 1 hasta el N. ¿Y qué voy a sumar? Pues la del segmento, la longitud del segmento 1, del 2, del 3, del 4. No la con 2, 3, 4 hasta llegar al N. Entonces lo que estoy haciendo es obtener una aproximación porque yo lo estoy aproximando mediante líneas rectas, cuando en realidad lo que hay aquí es una curva. Entonces la longitud es aproximadamente igual a la sumatoria de todas las raíces de 1 más la derivada en el punto muestra al cuadrado. Por delta x. Entonces, ¿se acuerdan? Esto era una aproximación. Si nosotros queríamos que eso fuera el valor verdadero, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Recuerdan? Si poníamos 4 segmentos nos daba un valor. Si aumentábamos a 5 nos daba otro valor más cercano. Si aumentábamos a 6 nos daba un valor más cercano. Entonces, ¿qué hacíamos para que se acercara mucho al valor verdadero o que tanto que fuera igual? Evaluar al infinito. Evaluar, ¿verdad? En lugar de tener 4 o 5 segmentos, hacíamos una cantidad infinita de segmentos. Entonces, si queríamos una igualdad, lo que hacíamos era el límite cuando n tiende a infinito o, mejor dicho, cuando delta x tiende a 0. Y bueno, delta x es si tenemos uno solo y si tenemos deltas que son de diferente tamaño, pues le ponemos la norma de la partición, es decir, que el delta x de mayor tamaño
sea tan pequeño que tiende a 0, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, otra vez, de la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada por delta x. En el momento que calculamos el límite de una sumatoria, esto se convierte en una integral, por lo tanto, la fórmula que vamos a usar sería igual a la integral desde a hasta b de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, y el delta x ahora se convirtió en un diferencial. Aquí se me olvidó, aquí todavía no es de x, es un delta x. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la longitud de arco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. No, muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar. Vamos a resolver ahora sí un ejercicio. Me pide calcular la longitud de arco para la función x cúbica sobre 6 más 1 sobre 2x en el intervalo que va desde x igual a 5 hasta x igual a 2. Acuérdense, no le pongo números para que no quede saturado de información, pero cada marca es una unidad. Entonces es desde x igual a 0.5, o sea que es desde aquí hasta x igual a 2, que sería aquí. Entonces lo que me está pidiendo es la longitud de esta curva que se forma entre estos dos puntos. Eso es lo que voy a calcular. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la fórmula que dice que la longitud es igual a la integral desde a hasta b de la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada por dx. Entonces es una simple fórmula y para aplicarla lo único que necesito es conocer el cuadrado de la derivada. Entonces vamos a calcular eso. Me dice que la función con la que voy a trabajar es x cúbica sobre 6, o sea, 1/6 de x cúbica, más 1/2 de x a la menos 1. Es la misma, pero como lo voy a derivar, pues me conviene más escribirlo de esta manera. Esa es la función. Entonces, la derivada de esa función sería 1/6 de, la derivada de x cúbica son 3x cuadrada, más 1/2 de, y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2. Ya simplificado me quedaría 3/6, 1/2. X cuadrada sobre 2. Más por menos, acá me va a quedar menos. Menos 1 sobre 2x a la menos 2, o sea, x cuadrada en el denominador. Ya tengo la derivada, me falta el cuadrado de la derivada. El cuadrado de la derivada pues es tomar lo que tenemos arriba y elevarlo al cuadrado. Como es un binomio, pues hay que tratarlo como tal. Un binomio al cuadrado me va a dar cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. En este caso pues me va a quedar negativo. Este por este me va a quedar menos 1/4 y el doble de eso, 1/2. Más el cuadrado del segundo término, que sería
1 sobre 4x cuarta. Ahora sí, ya tengo el cuadrado de la derivada, que es lo que voy a sustituir en esta expresión. Entonces, esto va a ser igual a la integral, en este caso de 0.5 hasta 2 de la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada que me salió x cuarta sobre 4 menos 1/2 más 1 sobre 4x cuarta. Se integra con respecto a x. Hay que simplificar eso para poder integrarlo. Entonces, esas 4 fracciones las vamos a agrupar, vamos a hacer la suma de fracciones. Buscamos denominador común, tenemos 1, 4, 2 y 4x cuarta. Mi denominador común sería 4x cuarta. Para la equivalencia de este es 4x cuarta entre 4, pues me queda nada más x cuarta. Por la x cuarta de arriba, x a la 8. Para este menos 1/2 hago la suma del 1 entero menos 1/2. Me va a quedar 1/2 positivo. Entonces 1 en el numerador, 2 en el denominador. 4x cuarta entre 2 me queda 2x cuarta por el numerador que era 1 más 2x cuarta. Y para esta tercera, que sería 4x cuarta entre 4x cuarta, me queda 1 por el 1 de arriba, 1. Se integra con respecto a x. Podemos simplificar todavía aún más antes de pasar a la integración. Los límites son los mismos, no hemos hecho cambio de variable. Y por las propiedades de las raíces, como ya tengo aquí la raíz de un cociente de términos, puedo calcular raíz del numerador y raíz del denominador. Entonces vamos a calcular aquí raíz del numerador y abajo raíz del denominador. En el denominador me va a quedar 4x cuarta y en el numerador tengo x a la 8 más 2x cuarta más 1. Esto en realidad forma un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver qué tenemos ahí. El cuadrado del primer término, o sea que el primer término es x cuarta. Cuadrado del segundo término, o sea que mi segundo término es 1. Comprobamos cuadrado del primero, x octavo. El doble del primero por el segundo, 2x cuarta. Cuadrado del segundo, 1. Ahí está un trinomio cuadrado perfecto. Lo vamos a reescribir como un binomio al cuadrado para que podamos eliminar la raíz con ese cuadrado. Y entonces ahora nos queda nada más la integral de 0.5 a 2. En el numerador ya nada más nos quedó x cuarta más 1. Y en el denominador sacamos raíz a 4, me queda 2. Raíz a x cuarta, x cuadrada. Para poder integrar, ahora sí, ya nada más lo separamos en dos fracciones. Una que va a ser x cuarta entre 2x cuadrada. Y otra que va a ser 1 entre 2x cuadrada. Maestra, Ajá, ¿no se puede sacar el 2 como un medio? sí. Podemos ponerlo, no dejes el espacio, porque lo va a hacer en el siguiente paso, pero sí lo podemos poner desde aquí. Nos quedaría 1/2 y entonces nos quedan dos fracciones. La primera que es x cuarta sobre x cuadrada más 1 sobre x cuadrada. Lo voy a escribir como x a la menos 2 para integrarlo. ¿Y dónde voy? Acá. Eso ya se puede integrar, me va a quedar 1/2 de
La integral de x cuadrada pues va a ser x cúbica sobre 3. Más la integral de x a la menos 2 va a ser x a la menos 1 sobre menos 1. Entonces ya me cambió el signo. X a la menos 1 también lo reescribimos. Y esto lo tengo que evaluar desde 0.5 hasta 2. Nos va a quedar un medio de. Evaluamos primero en el límite superior, que sería 2. Entonces vamos a tener 2 al cubo. Va a quedar 8 tercios. Menos 1 sobre 2. Después evaluamos en el límite inferior, que es 0.5 o un medio. Un medio al cubo me va a quedar un octavo. Y un octavo entre 3 se simplifica a 1 sobre 28. 24. Menos 1 entre un medio, 2. Y ya nada más hay que calcular eso. ¿Cuánto les da? ¿Tienen calculadora? ¿Me ayudan, por favor? Maestra, 99. 99, o si ya la tienen toda, mejor. 4.125. 4.125. ¿Y qué son? ¿4? Creo que no da 4. Más chiquito. Maestra, a mí me dio 2.0625, pero no sé si esté bien. Yo creo que sí. Maestra, Ajá. maestra, a mí me da 3.04. Ah, Me da 73/24. se me hace que es esta de 2.06. Esa es igual Porque- a 33 sobre 16avos, maestra. Exacto. La respuesta en forma de fracción son 33 sobre 16, que es como 2 y piquito. Entonces sí, yo creo que es 2.0625. Y son unidades. En este caso, pues no sabemos si son metros, pies o centímetros, así que lo dejamos indicado nada más como unidades. Y son lineales porque estamos tratando con longitud. Esta vez no es área. Y ya esa sería la respuesta correcta.